Mantengan su Biblia abierta, hermanos, ahí en este pasaje. Bien, quiero empezar el día de hoy preguntándoles, ¿conocen ustedes Ciudad Satélite? Sí, sí la conocen. Si dicen que no, ¿y alguien conoce el Hospital de Traumatología del IMSS de Lomas Verdes? Les digo porque están ahí cerquita, no están muy cerquita. Bueno, quiero ubicarlos en el rumbo. Sí, más o menos se ubican ya la mayoría hasta por dónde andan. ¿No? Bueno, ¿está cerca? ¿No? ¿Cómo cuánto nos haríamos de aquí para allá? ¿Hora y media? Ah, se va a ir en helicóptero el hermano, ¿verdad? Está muy, muy lejos, ¿verdad? Bueno, ustedes se desplazarían más adelante de ahí, un poquito más adelante, unos, digamos, 15 minutos más adelante de ahí de Satélite o del Hospital de Lomas Verdes, un poquito más adelante, 15 minutos más, se desplazarían hasta allá cada domingo para ir a escuchar la predicación de un reconocido pastor que lidera una iglesia, quizás hoy ya de más de 2,000 miembros. ¿Irían hasta allá cada domingo para estarlo escuchando? Miren, de los muchos que han pasado por nuestra iglesia, en algún momento por ahí llegó un matrimonio joven. Este matrimonio joven luego invitó a su tío, y resulta que la hermana del tío asistía a esta iglesia. Si no la han reconocido, no les voy a decir cuál es, ¿verdad? Pero bueno, esta tía asistía a aquella iglesia. Bueno, pues miren, resulta que un día este matrimonio joven fue a visitar a la tía. Y estando por allá, bueno, fueron a esa iglesia. Y quedaron maravillados por la predicación de este pastor. Y lo supimos porque un poquito después de esa visita, el esposo me dijo que habían ido para allá y que habían asistido al culto de aquella iglesia. Y textualmente me dijo, no, hermano, ese pastor sí que no sé. Pero así me dijo, ¿no? Obviamente es evidente que quedó impresionado con la predicación de aquel pastor. Al poquito tiempo, ni el tío ni este matrimonio permanecieron en la iglesia, se fueron. No sé si ellos se fueron para allá, no lo sé, está muy lejos, ¿verdad? Para estar yendo cada domingo, no lo sé. Ellos vivían aquí en esa, pero no tenían su residencia, aquí rentaban. Ellos vivían creo que por Iztapaluca, o sea, todavía más lejos. Si ellos en realidad se fueron para allá, digo, me hubiera sorprendido bastante. Pero así pasa. ¿Saben? A menudo los cristianos dan clara evidencia de ser seguidores de predicadores famosos. Algunos de esta iglesia, algunos de entre ustedes lo manifiestan, ¿saben? Es evidente. Nombres como John MacArthur, Armando Alducin, Paul Washer, Miguel Núñez, Sugel Michelén, por ejemplo, son nombres que ustedes continuamente mencionan. Y de repente también en sus redes sociales publican algo de estos hermanos, ¿verdad? O inclusive algunos hasta comparten predicaciones, pensamientos, videos de ellos con otros hermanos. Bueno, la verdad es que estos hermanos evidentemente sí son buenos predicadores, son adecuados maestros de la Biblia, son hermanos dignos de ser escuchados en su enseñanza, eso es cierto, pero, ¿saben? Cuando esto pasa yo me he preguntado si acaso alguno de estos que mencioné pastoreara alguna iglesia aquí en Ciudad Neza. Yo me pregunto si ustedes continuarían aquí o ya se hubieran ido para allá.
No me contesten, mejor no me contesten. Es que si alguien me contesta aquí que sí, yo ya me hubiera ido, si alguien me contesta ahorita, hermano Goyo, por favor, acompaña al hermano a la salida, muéstrale dónde está la salida. No, no es cierto. Hermanos, es muy frecuente que los cristianos, ya no de esta iglesia solamente, pero los cristianos en general, se declaren seguidores de tal o cual predicador, tal como lo hicieron hace 2000 años los corintios. Es frecuente, ¿saben? Y esto yo lo he visto, es frecuente que cristianos que pertenecen a cierta iglesia, de cierto pastor, que tiene cierto renombre, se sientan orgullosos de pertenecer allí. Y les digo que yo lo he visto porque cuando se encuentran con otro cristiano, tú eres cristiano, gloria a Dios. Es que yo también soy cristiano, gloria a Dios. Bueno, ¿y a qué iglesia perteneces? La iglesia fulana. ¿Y quién es tu pastor? No lo conozco. Pues fíjate que yo voy a la iglesia fulana y mi pastor es, y así es, se ensanchan de orgullo porque asisten a tal iglesia y su pastor es fulano de tal. En la iglesia de Corinto habían estado Pablo, Apolos, y como se ha mencionado en estos domingos, lo más probable es que también haya estado, aunque sea por un momento, haya estado Pedro también. Y sabemos que los miembros de la iglesia de Corinto estaban divididos porque ellos se declaraban seguidores de alguno de estos prominentes líderes. Y llegaban, se atrevieron a llegar al punto de sentirse envanecidos por eso, de ser seguidores de tal predicador. Y se envanecieron tanto que llegaron al punto de decir que ya no necesitaban de nada más ni de nadie más. Pablo ha estado atacando este grave problema en la iglesia de Corinto. Lo ha estado atacando desde ahí, desde el capítulo 1. Le ha dedicado una buena porción de esta carta a señalar este grave problema de división, de partidismo allá en Corinto. Y él lo sigue haciendo en el capítulo 2 y en el capítulo 3, y aquí al llegar al capítulo 4, va a poner fin a ese argumento que él va a dar para corregir este problema en aquella iglesia. Vamos pues, hermanos, nosotros a meditar en esta hora, en este capítulo 4 de la primera carta a los Corintios. Nosotros vamos a encontrar aquí el porqué. A pesar de que existan líderes cristianos dignos, los creyentes nunca deben convertirse en sus seguidores. Los creyentes nunca deben gloriarse en esos líderes o predicadores. Los creyentes nunca deben envanecerse al grado de fomentar divisiones y contiendas. Y nuestro primer punto es que no debemos gloriarnos en los hombres, porque la única opinión válida es la del Señor Jesucristo. No nos gloriemos en los hombres, porque la única opinión que vale es la del Señor. Versículos 1 al 5 de este capítulo 4. Pablo, como ha quedado claro hasta aquí, él no pretende encabezar ningún grupo. Él no quiere ser el motivo de la presunción de nadie allá en la iglesia de Corinto. Y ahora lo reafirma nuevamente, y él les dice a los corintios que si ellos han de tener una opinión acerca de él mismo y de los otros, esta opinión debe ser que ellos son servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Quieren opinar de nosotros? Digan que somos servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios, de los misterios de Dios. Miren, aquí la palabra servidor se refiere
a una persona que realiza cualquier tipo de acción que está subordinada bajo la dirección de otra persona. Y la palabra administrador se refiere a las personas que dirigían una casa o una finca. No eran los dueños, solamente la administraban, eran los mayordomos. Y en aquella época esos administradores generalmente eran esclavos. Es decir, Pablo le está diciendo a los corintios que no los consideren a ellos como principales, sino como subordinados y mayordomos de Dios y del Señor Jesucristo. Y ahí en el versículo 2, Pablo dice que la cuestión en sí no era tanto con qué puesto tenían, sino en cómo lo estaban desempeñando. Por eso dice allí que los administradores deben ser hallados fieles. ¿En qué deben ser hallados fieles? En el servicio que prestan al Señor, en la tarea que les ha sido encomendada. Deben ser hallados fieles. Allí en los versos 3 y 4, bueno, ¿quién iba a juzgar? Es decir, ¿quién iba a determinar si lo que ellos estaban haciendo estaba bien hecho? Bueno, parecía, ¿verdad? Parecía que eran los corintios, eran ellos los que estaban calificando a Pablo, a Apolos y a Pedro. Pero vean lo que Pablo dice ahí. Pablo les dice que a él le importaba muy poco la calificación que ellos pudieran otorgarle. Me van a calificar, me van a juzgar, ¿saben qué? A mí me tiene sin cuidado. Ni la calificación de ustedes, ni la de ningún otro grupo de personas. Dice Pablo, es más, ¿saben? Dice Pablo, yo mismo, de verdad, yo no tengo nada de qué avergonzarme, yo no tengo nada, estoy bien, creo que lo estoy haciendo bien, pero ¿saben qué? De todas maneras, aunque yo opine eso de mí, no por eso obtengo una buena calificación. Porque, dice, porque lo que realmente importa es el juicio del Señor Jesús. No importa lo que ustedes digan o cualquier otro diga, ni siquiera importa lo que yo piense, porque el que me juzga, el que va a determinar si lo estoy haciendo bien o no, es el Señor Jesús. Por eso, hermanos, los creyentes pueden osadamente, porque sería una osadía, los creyentes pueden osadamente evaluar el desempeño de los predicadores y los líderes cristianos. Y pueden llegar a tener una muy buena opinión sobre ellos. Pero la única opinión que vale, la única opinión que cuenta es la del Señor Jesucristo y no más. Por eso Pablo concluye esta sección diciendo a los corintios que no se apresuren a juzgar nada, que ellos deben esperar a que el Señor se manifieste, porque cuando esto suceda, cuando el Señor venga, Él va a aclarar todo lo que está oculto. Y Él va a aclarar las verdaderas intenciones. Sí, puede haber líderes que pretendan hacer o decir algo correctamente, pero ¿qué hay en su interior? ¿Qué realmente es su objetivo? ¿Cuáles son sus intenciones? Bueno, cuando el Señor venga, Él va a descubrir cuáles son esas intenciones, por muy profundas que estén. Y entonces Pablo termina diciendo que si alguno realmente, si algún cristiano, algún líder, algún predicador o cualquier hermano realmente merece reconocimiento, entonces el reconocimiento lo va a recibir del Señor Jesús también.
El Señor juzgará y el Señor dará el reconocimiento si es que se merece. Hermano, no se trata de si algún líder o predicador o cualquier hermano sea aprobado por ti. De hecho, no importa tu opinión, no importa. No importa si tú lo apruebas. Porque, ¿sabes? Primeramente deberías considerar si la razón por la cual tú lo apruebas está basada en un criterio correcto. Y generalmente no. ¿Por qué? Porque tú generalmente apruebas a aquellos que te gusta cómo hablan, que te gusta cómo predican, porque te gusta lo que dicen, porque se apega a eso que tú piensas, porque dice lo que tú te gusta escuchar, o te gusta y lo apruebas porque dice lo que tú quieres escuchar, porque dice lo que te conviene escuchar. Bueno, si no son tan famosos y están lejos y son gente cerca u otros hermanos, bueno, los vas a aprobar pues simplemente porque te caen bien o porque hacen las cosas como tú crees que deben hacerse las cosas o por 20,000 cosas diferentes, pero normalmente sería el criterio por el cual tú estás aprobando a predicadores, líderes o cualquier hermano. Pero hermano, esto no debe de ser así, tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado con tu evaluación. Otra vez, tu opinión no cuenta. La única opinión que cuenta es la del Señor. Esa es la única que cuenta. Y si tal hermano realmente merece honra, la va a recibir también del Señor. No tienes por qué estarlo alabando. Punto número 2. No debemos gloriarnos en los hombres, porque lo que tienen lo han recibido del Señor. No debemos gloriarnos de ningún hombre, porque lo que tienen lo han recibido del Señor. Versos 6 y 7. Versos 6 y 7. Miren, aunque eran 4 los grupos que había ya en Corinto, cómo se estaban dividiendo en 4 grupos, desde el capítulo 3, Pablo ha estado hablando un poco más y solamente de él mismo y de Apolos. Y aquí, en estos versos, él aclara que solamente se ha puesto de ejemplo. Dice, esto solamente es para ejemplo de ustedes. He tomado a mí mismo y he tomado a Apolos, para que les sean ejemplo, para que no piensen, dice, para que ustedes no piensen de nosotros más de lo que está escrito. Es decir, ¿cuál debe ser el criterio para evaluar su desempeño? La Escritura. No tu pensamiento personal, la Escritura. Esa es la regla de juicio. Dice, porque si no lo hacen así, entonces lo que está pasando es que se están envaneciendo unos contra otros. Aquí, hermanos, la palabra envanecer significa literalmente hinchar. Y hace referencia a un hincharse de orgullo. En este caso es un estar inflados, presumiendo ser de tal o cual grupo. Estar inflados por pretender ser mejores que los demás. Porque habían considerado que el líder al que ellos seguían era mejor que los otros. Pero Pablo pasa ahora a la reflexión importante de esta segunda sección, y él lo hace, como muchas veces ha sido su estilo, por medio de preguntas retóricas. Y lo hace para dejar en claro
que si acaso hay cosas buenas en los líderes, en los predicadores, en los maestros, si acaso hay cosas buenas, si acaso ellos están enseñando cosas importantes, pues eso no procede de esos predicadores ni de esos maestros. No procede de ellos. Eso que tienen y la forma en que lo hacen, lo han recibido, ¿de quién? Del Señor. No es de ellos, lo han recibido. Sin duda que Pablo y Apolos eran líderes dignos, dignísimos, sin duda que sí. Pero eran, como el mismo Pablo dijo, servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Nada procedía de ellos. Habían recibido la revelación, tal como lo dijo en los capítulos anteriores. Ellos habían recibido las cosas por revelación del Señor Jesucristo y ahora solamente transmitían eso que estaban recibiendo. Entonces, si las cosas eran así, ¿qué mérito tenían en realidad? ¿Qué mérito tenían? Ninguno. Y entonces, ¿por qué los corintios se estaban envaneciendo y se estaban hinchando de orgullo por causa de aquellos que en realidad no tenían nada? Todo lo habían recibido. Puede ser, sí, hermano, puede ser, y claro que lo hay, que hay quien enseñe correctamente la palabra de Dios. Y hay quien la enseñe de una manera agradable, sí los hay. Pero no por eso, mi hermano, te desvíes en alabanza a ellos. Pues todo lo que hacen bien, lo hacen porque son los dones y los talentos que han recibido del Señor. Si algún predicador expone la palabra de manera correcta y adecuada, no lo glorifiques a él, glorifica y agradece solo al Señor, quien le ha dado lo que ese maestro o predicador tiene para exponer su palabra adecuadamente. Punto número 3. No te gloríes en los hombres, porque han sido hechos como lo menos. Versículos 8 al 13. Ahora Pablo, con cierta ironía, me parece, les recrimina a los corintios el que ellos están sintiendo mucho, les está recriminando ese hinchamiento vanidoso que tienen. Les dice que se sienten como que ellos ya no necesitan nada. Inclusive el que se hayan pretendido colocar en lugares de preeminencia. Les dice, han llegado a reinar. Ustedes ya están reinando. Y eso, les dice, y eso sin la necesidad de nosotros. ¿De quiénes nosotros? De Pablo, de Apolos y de Pedro. Oigan, ustedes ya se sienten ahí como que no necesitan nada, como que ya son los reyes, ya han reinado, pero sin nosotros. Sin nosotros. Los corintios se habían llegado a tal punto que ya no solo se trataba de ser de tal o cual grupo, sino que se habían llegado a inflar tanto que ahora ellos mismos se sentían autosuficientes y soberanos. Pero esto no podía ser así. Por eso les dice Pablo, insisto, con ironía, pues si ya llegaron a reinar, ojalá de verdad reinaran. ¿Para qué? Pues para que nosotros también reináramos con ustedes. ¿Y por qué Pablo dice esto? Porque en realidad esos prominentes apóstoles, líderes, maestros, ellos no ocupaban elevados lugares de importancia. Ellos no ocupaban elevados puestos de dignidad.
Dice ahí que Dios no los había colocado allí. Dios no los había llamado para eso. Al contrario, ellos eran los últimos. Eran sentenciados a muerte. Eran el espectáculo del mundo, de los ángeles y de los hombres. Eran considerados como insensatos, débiles y despreciables. Padecían hambre, tenían sed, les faltaba ropa. Eran maltratados y no tenían dónde vivir. Trabajaban hasta el cansancio para obtener su sustento. No respondían conforme a lo que recibían. Es decir, ellos recibían maldición, pero respondían con bendición. Padecían persecución y la soportaban. Eran difamados y ellos oraban por sus difamadores. Habían llegado, dice Pablo, a ser la escoria del mundo y el desecho de todos. ¿Cuál lugar de preeminencia? Esta era la realidad de aquellos líderes. ¿Por qué los corintios se gloriaban en ellos? Porque los corintios se centraban solo en ellos mismos. Juzgaban sobremanera a sus líderes y se enorgullecían y pretendían no tener necesidad de nada. Se sentían reyes, pero estaban juzgando muy mal. Su juicio era equivocado. Juzgaban con un criterio nada espiritual. Y juzgaban con una ceguera de la condición real de aquellos para con el mundo. Porque a los ojos del mundo, aquellos líderes de los cuales ellos se enorgullecían eran lo más bajo. Nada atractivo había en ellos. Pero era Dios el que los había hecho así. Era Dios el que había dispuesto que ese fuera su lugar. Y la opinión de Dios era la mejor, como ya dijimos. Por eso, en realidad, a los ojos de Dios, sí, claro que eran importantes. Pero los corintios no estaban juzgándolos con el criterio de Dios. Lo estaban juzgando, los estaban evaluando con el gusto personal, con el criterio del mundo. Por eso Pablo les aclara el panorama. Les aclara cuál es la posición real ante Dios de aquellos líderes y los lleva a reflexionar. Evaluar a los líderes, predicadores, maestros, con criterios personales y con criterios poco espirituales, siempre producirá una falsa impresión. Porque todo predicador correcto a los ojos de Dios seguramente será despreciable a los ojos del mundo. Punto número 4. No debemos gloriarnos de los hombres, pero, si son dignos, hay que imitar su comportamiento. No hay que gloriarse de los hombres, pero si son dignos, hay que imitar su comportamiento. Versículos 14 al 17. Dice ahí Pablo, ya que les ha sacudido y les ha dicho que aquellos de los cuales se gloriaban en realidad eran la escoria del mundo, dice, bueno, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos. Y a Pablo le asistía todo el derecho de amonestar y de exhortar a los corintios. Porque dice Pablo que ellos eran sus hijos, es decir, Pablo era su padre espiritual. Él los había engendrado en Cristo, Él les había predicado antes que nadie el Evangelio y ellos habían creído por la predicación de Pablo. Por eso dice que era su padre espiritual y con todo derecho
pero con el amor de un padre les estaba amonestando para que corrigieran. Dice que por eso les había enviado a Timoteo, para recordarles cuál era el proceder de Pablo en el Señor Jesucristo. Y Pablo dice que era lo mismo en todas las iglesias. Pablo no enseñaba o se comportaba de una manera distinta dependiendo de dónde o con quién estuviera. Él era recto, era un cristiano cabal, era un cristiano congruente. Él no pretendía ponerse sobre nadie. Él no pretendía tomar un lugar de preeminencia. Él era humilde. Él se humillaba delante del Señor. Y él no repelaba por la manera en que Dios lo estaba tratando. Por eso es que allí en el verso 16, Pablo les ruega que lo imiten, teniendo la autoridad apostólica, la autoridad de un padre espiritual, no les ordena, les ruega que lo imiten. ¿En qué? Los corintios no tenían que envanecerse unos con otros, no tenían que dividirse, no tenían que gloriarse en nadie. Pablo no lo hacía, y eso es lo que Pablo quería que lo imitara. Claro que Pablo, Apolos y Pedro eran dignísimos seguidores de Cristo, claro que lo eran. Y ellos habían recibido del Señor cosas excelentes, misterios que Dios les había revelado y que ellos estaban transmitiendo a la iglesia. Pero ni Pablo, ni ninguno de los otros, de ninguna manera, pretendía ser más que nadie. Solamente ellos cumplían con humildad y con fidelidad su servicio al Señor. No peleaban entre ellos. Por eso les dice: imítenme. Los corintios no tenían por qué envanecerse ni gloriarse en ellos, sino debido a la dignidad que realmente tenían, porque eran dignos, más bien deberían imitarlos. Ningún siervo verdadero y fiel del Señor pretenderá nunca tomar ningún lugar de preeminencia. No buscará su propia gloria y de manera natural será, como ya dijimos, lo menos a los ojos de este mundo. Pero precisamente por eso, delante del Señor serán siervos dignos, siervos suyos. Y por eso, los cristianos, en lugar de envanecerse para pretender ser sus seguidores, más bien deberían imitar su conducta humilde delante del Señor. Hermano, ¿admiras a alguien? ¿Tienes algún predicador que, cómo te gusta? Bueno, primero habría que cerciorarse que verdaderamente sea digno delante del Señor. Y si de veras es digno delante del Señor, no te envanezcas en él. Imítalo. Punto número 5 y último. No te gloríes de los hombres. Mejor corrige para que no seas reprendido por un envanecimiento sin sustento. Corrige. Versículos 18 al 21.
Pablo, quizás, seguramente, ¿verdad?, por el informe que había recibido de Timoteo cuando lo envió a ver a los corintios, dice ahora Pablo que algunos están envanecidos. Acabamos de decir lo que significa esto, ¿verdad? Estaban hinchados de presunción, estaban inflados, ¿verdad? Ahí. Y se sentían tan seguros ya, o sea, ya no necesitaban de nadie, de nada ni de nadie, se sentían tanto que ellos pensaron que Pablo ya ni siquiera les quería dar la cara, ¿no? Se sentían tanto que ya ni Pablo les podía decir nada. Y han de haber pensado, bueno, mira, ese Pablo nos tiene miedo, ni siquiera vino, nos mandó a Timoteo, ¿verdad? Ese Pablo nos tiene miedo, ya nunca va a venir. Pero Pablo les dice que pronto los visitará si el Señor lo permite. Y entonces él va a comprobar si las palabras de aquellos que están inflados tienen algún sustento o si solamente son palabras. Es decir, él quería comprobar si ese envanecimiento, si ese orgullo que tenían era demostrado por acciones y no solamente eran palabras. Porque dice Pablo que el reino de Dios, al cual ellos pertenecían, los corintios pertenecían, porque eran creyentes, porque eran cristianos, ya pertenecían al reino de Dios, dice, ese reino de Dios no consiste de palabras, sino de acciones palpables basadas en el poder de Dios. Y entonces Pablo termina preguntando cuál querían que fuera su actitud, su postura cuando los visitara. Si querían que llegara con vara de corrección o con amor y mansedumbre. ¿De qué iba a depender eso? De cuál fuera la respuesta de aquellos corintios inflados. Es decir, Pablo les está escribiendo, les está señalando el problema y les está exhortando a que reflexionen y corrijan para que dejen de estar peleándose, para que dejen de estar divididos, para que dejen de estarse sintiendo más que los demás. En el cierre del tema de la división que existe allá en Corinto y su incorrecto gloriarse en los hombres, Pablo señala que él mismo, no por la admiración que algunos le tenían, sino por la autoridad que justamente le correspondía, les reprendería. Y los iba a reprender por esa actitud de vanagloria que estaban mostrando y que los estaba dividiendo. Hermano, mira, si tú recibes enseñanza correcta, que evidentemente procede de la palabra de Dios, no te enorgullezcas porque estás oyendo cosas correctas. Y no te regodees solo por escuchar enseñanza sana. Más bien, atiende y corrige lo que debes corregir. Porque es muy dado en ese compartir de los famosos. Ay, mira, estaba escuchando y ve lo que él dice. Te lo voy a mandar por WhatsApp. Te lo voy a poner en Facebook o no sé, pero ahí te lo comparto. Mira qué bonito habla. Mira lo que está diciendo. ¿Y tu vida? ¿De qué te sirve recibir enseñanza correcta si no cambia en nada tu vida? Concluyamos. Divisiones y contiendas. Primer problema
sobre el que Pablo escribe en esta carta a los Corintios. Divisiones y contiendas, cosas que no corresponden a los cristianos. Porque Cristo no está dividido. Porque las divisiones y las contiendas no deben permanecer por seguir el pensamiento del mundo. No pueden permanecer porque se debe dar prioridad, se debe atender bajo la visión espiritual. No deben permanecer porque deben ser atendidas con madurez y el creyente debe crecer continuamente en madurez. No deben permanecer por causa de los hombres, porque ningún hombre merece ser seguido, ninguno, se llame como se llame. Solo se debe poner la mirada en el Señor Jesucristo, solamente. Solo al Señor Jesucristo hay que seguir. Hermanos, cuántas gracias damos a Dios. Porque a pesar de las desavenencias que en la historia de nuestra iglesia se han tenido, nunca ha habido un rompimiento como el que ha habido en muchas iglesias, en grandes iglesias, en famosas iglesias. El Señor ha sido bueno con nosotros y no ha permitido nunca que eso pase. Y nos ha librado de aquellos que han querido fomentar esa división. Pero ahora, hermanos, ahora nos corresponde a nosotros, a los que ahora estamos, a esta generación corresponde mantener la unidad, evitar divisiones y contiendas. Lo hemos estudiado en estos primeros 4 capítulos de la primera carta a los Corintios. Sabemos cómo evitarlas. Hay que hacerlo. Porque, hermano, debes tener cuidado. Ten cuidado de nunca promover la división, porque esta iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque esta iglesia es el templo de Dios. Y Pablo dijo y escribió ahí, por inspiración de Dios mismo, que si alguien pretendía destruir el templo de Dios, iba a ser él mismo destruido por Dios. Ten cuidado. Pero mi hermano, que tu motivación para impedir divisiones y contiendas no sea el temor. Que tu motivación sea una verdadera obediencia al Señor. Que tu motivación sea un constante crecimiento en el conocimiento de su palabra. Que tu motivación sea producto de una siempre creciente madurez en tu vida espiritual. Mis hermanos, mantengamos siempre la unidad en nuestra iglesia. Oremos. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por esta primera parte de esta carta a los Corintios que tú has querido que llegue hasta nosotros. Gracias por el mensaje que ahí hemos encontrado. Ayúdanos, Padre, a siempre responder de la manera correcta, de la manera espiritual, con madurez. Y que, Señor, en esta tu iglesia Sinaí, nunca nadie, Señor, sea quien promueva divisiones ni contiendas, sino que, Señor, centrados en ti, mirando solo a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
siguiéndolo solo a Él, nosotros, Padre, podamos mantener la unidad que tú mismo has ya establecido. Te lo rogamos en su nombre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.